Bien, continuamos con el ejercicio de física, actividad 3, semana 3 y 4. Bien, en este ejercicio nos pide aplicar fórmulas para determinar la fuerza que ejerce cierto cuerpo en diferentes componentes, en este caso componente Y y componente X. Bien, el enunciado dice lo siguiente: de acuerdo a la asignatura de emprendimiento y gestión, un estudiante inicia el emprendimiento en su barrio, pero para comprar en la bodega de los mayoristas tiene que trasladarse a ella y toma su auto con una fuerza de módulo de 200 newton y forma un ángulo con la horizontal. Entonces nos pide calcular las componentes horizontal y vertical de fuerza. Bien, para hacerlo de forma más gráfica, nos dice que el estudiante comenzó a hacer un emprendimiento, pero necesita ir a adquirir ciertos materiales en los distribuidores mayoristas porque son mucho más baratos. Bien, entonces él tomó su auto, partió, inició, y al momento de arrancar él inicia con una fuerza de 500 newtons. Fue la fuerza que se utilizó para que el auto se moviera, 500 newtons, y además alcanzó un ángulo de 80 grados. Entonces, dada esa información, nos pide calcular la fuerza, la proyección que ese auto va a ejercer en el eje Y y la fuerza que va a ejercer en el eje X. Bien, eso es todo lo que nos pide. Bien, ahora para calcular esos ejercicios necesitamos fórmulas, obviamente, y aquí yo les voy a compartir esas fórmulas para que ustedes apliquen. Es necesario que tengan una calculadora científica para que puedan realizar esta información. Bien, decimos que para calcular la fuerza en el eje Y y en el eje X vamos a ocupar estas fórmulas que están acá, donde dice que fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo y fuerza Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Bien, en primer lugar ustedes tienen que aprender a graficar la dirección del ángulo, ¿sí? Porque supongamos que les dice que el ángulo es de 37 grados y no de 80, tendrán que ubicar en qué dirección está el ángulo. No siempre va a ser acá en el cuadrante derecho, tiene que ser en el cuadrante izquierdo. Por ejemplo, lo que les quiero decir es lo siguiente: en los ángulos existen 4 cuadrantes y cada cuadrante equivale a 90 grados. 90 grados. Si yo digo que mi auto ejerció 45 grados y no 80, entonces mi ángulo sería en este punto 45 grados. Pero si digo que el auto no ejerció 45 grados, sino ejerció 37 grados, entonces mi ángulo iría en la parte izquierda. Aquí ejercería 37 grados. ¿Ustedes cómo pueden darse cuenta esa información en qué dirección va en el ángulo? Simplemente se consigue su graduador. Muchos conocen esa herramienta. Esa es para determinar la dirección del ángulo que nos da el ejercicio. ¿Sí? Entonces, no se olviden de esa información. Vamos a continuar a realizar. Entonces, voy a proceder a calcular la fuerza que va a ejercer en mi eje Y, mi automóvil, aplicado una fuerza de 500 newtons y un ángulo de 80 grados. Para calcular la fuerza en X, en el eje X, voy a tomar la fórmula donde dice que Fx
es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces simplemente voy a reemplazar datos donde la fuerza equivale a ¿cuánto equivale? 500 newtons por el coseno. ¿Cuánto equivale mi ángulo? 80 grados. Simplemente voy a realizar esa operación. Ahorita les voy a mostrar cómo utilizar su calculadora científica. Dice que 500 irá multiplicado por el coseno, que será 80 grados. No creo que se alcance a ver, pero 80 grados, ustedes van a escribir los 500, ya está aquí. Creo que sí se alcanza a ver. 500 por 80. Ahí sí creo que se alcanza a ver. Por 80 coseno. Entonces tendrán que escribir cos. Aquí se ven la letra que dice cos. Aplastan cos y colocan el 80. Ahí. Cierran paréntesis. Y les va a dar que el resultado es 86.82 newtons. Entonces, esa es la 86.2. Entonces, esa es la fuerza que ejerció mi auto en el eje Y, aplicado una fuerza de 500 newtons por un ángulo de 80 grados. Bien, entonces yo creo que no es nada difícil. Simplemente es tener la información correcta y realizar los pasos correctos. Bien, ahora voy a calcular mi fuerza en Y. Vamos a aplicar la fórmula de la fuerza en Y. Entonces mi fuerza en Y es igual a fuerza por, sin antes en X multiplicamos por el coseno, ahora vamos a multiplicar por el seno del ángulo. Y será lo mismo que hicimos hace un momento, donde 500 se multiplicará por el seno, ya no por el coseno, por seno. Si acá está coseno, ahora seno estará acá, por seno de 80. Bien, multiplicado por el seno de 80 nos va a dar 492.40 newtons. Bien, como puede darse cuenta, en el eje Y ejerció mucho más fuerza que en el eje X. ¿Y por qué será eso? Porque no hubo mucha resistencia hacia el movimiento del automóvil. Entonces, muchachos, esto es en cuanto a cómo deben realizar el ejercicio de física, y deben tener una calculadora en mano para que puedan realizar, o si no tienen una calculadora Casio o científica, descarguen una aplicación de la Play Store, busquen calculadora